Martínez, el licenciado Alan, el licenciado Edmundo Becerril y el equipo del Frente Nacional por la Familia. Agradecemos que nos hayan acompañado. El objetivo de esta rueda de prensa es hacer un llamamiento a nuestros diputados, al Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para dos cosas principalmente. Primero, se hace un exhorto al Congreso del Estado y propiamente a la bancada del Partido Acción Nacional, pues para que cumplan con su palabra e interpongan una iniciativa que componga la redacción actual de los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal, toda vez que el 26 de diciembre del 2023 se publicó un video mensaje en el cual se comprometían a realizarlo y hasta la fecha no hemos tenido noticia de que se hubiese interpuesto. Y pues obviamente en este sentido es importante que se interponga la brevedad para enmendar y corregir la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, ya que la actual redacción es una reforma injusta que promueve la impunidad en el homicidio hasta las 12 semanas de gestación. Segundo, se hace un exhorto al Congreso del Estado para que también interponga una demanda denominación de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, término que vence este 26 de enero del 2024, toda vez que el procedimiento por el cual se llevó a cabo la reforma de la despenalización del aborto contenida en el decreto 573, publicado en el periódico oficial del Estado el 27 de diciembre de 2023, fue una determinación que se derivó de la violación de los principios que rigen el actual legislativo y la Constitución de Aguascalientes. Y en efecto, el artículo 15 de la Constitución Política de los Estados, del Estado de Aguascalientes, y que menciona lo siguiente. Artículo 15. El Poder Legislativo se deposita en una corporación denominada Congreso del Estado. Este se regirá bajo los principios del modelo del Parlamento abierto, por lo que deberá implementar mecanismos que garanticen la transparencia de la máxima publicidad, el derecho de acceso a la información, la apertura gubernamental, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. La ley establece que los mecanismos a los que se refería este artículo son muy claros. Es decir, se trata de un procedimiento viciado que no procuró la máxima transparencia que deben tener los actos de autoridad al violarse directamente el artículo 6 de la Constitución Federal y el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. Eso es lo que nos compete el día de hoy. Dejo palabras aquí al licenciado Edmundo Becerril y después al licenciado Alan para que nos dé una explicación más profunda. Sí, buenos días, gracias por su presencia. Sí, el objeto de esta conferencia pues, básicamente es hacer un exhorto también a nuestro Poder Legislativo, a los diputados que se sientan agraviados pueden, y la sociedad en general también se siente, pueden interponer una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, término que vence en el término legal de un mes, que es el próximo 26 de este mes, 26 de enero. Y toda vez que se trató de un procedimiento en donde se hizo en una sesión privada, que aunque la reglamentación del Congreso así lo permite, viola el artículo 15 de la Constitución del Estado, que prevalece sobre cualquier ordenamiento en contrario. Y viola también el artículo 6, que es el derecho a la información, porque no podemos admitir que una reforma de esta magnitud sea en cédulas secretas, donde no se especifica el nombre del diputado, en donde no se especifica el sentido del voto, donde no sabemos a ciencia cierta cuántos diputados comparecieron, donde no sabemos si hubo citatorios, donde no sabemos si se trató de una acta prefabricada, donde nada más pasaron a firmar los diputados, y en ese sentido no podemos admitir una situación de este carácter irregular. Entonces, como violan el artículo 15 y el artículo 6 constitucional, es procedente, se repara y se reponga ese procedimiento. Y también a la par es un exhorto a que nuestros diputados, la fracción que se comprometió a corregir o a cambiar el Código Penal, interpongan la iniciativa que corresponda para que se enmiende la actual redacción. Todavía no tenemos información de que se haya presentado. Hasta ahorita. Y pues nada más sería eso.
Hay que poner énfasis en el desaseo legislativo en el que incurrieron los legisladores, en el que cobardemente en esta sesión clandestina, me cuesta llamarle privada, con esta votación cobarde, secreta, que violenta directamente el artículo 32 de la Constitución del Estado, que claramente establece que en el procedimiento legislativo todas las votaciones son nominales. Y son nominales porque naturalmente se legisla de cara a la sociedad, porque son representantes populares. Y la sociedad tiene derecho a saber cuáles son las razones por las cuales los diferentes legisladores toman una decisión u otra, porque son representantes públicos. Independientemente de cualquier consideración que ellos quieran interpretar con el tema de la sentencia de la Corte, que nosotros hemos establecido con toda puntualidad que la Corte no puede obligarnos a votar en un sentido definido, porque violaría directamente la separación de poderes. Lo que es obviamente inaceptable es que se dé esto en una votación secreta, violando la naturaleza pública del procedimiento legislativo, concretamente el artículo 32, párrafo cuarto de la Constitución del Estado, que textualmente establece, leo a la letra, las votaciones serán nominales. Está hablando del procedimiento legislativo, ¿sí? Por tanto, nosotros entendemos que aquí ha habido una violación a la normatividad legislativa para poder establecer el procedimiento legislativo. Aquí se reformó una ley, el Código Penal del Estado es una ley que fue reformada, independientemente de cuál sea la causa de origen, se tiene que seguir el procedimiento legislativo y ese procedimiento legislativo pasa por una sesión pública y una votación nominal, como con todas las leyes que son sancionadas dentro del Estado mexicano. Si no podemos admitir que nuestros legisladores se escuden, que los 27 cobardes que tenemos como legisladores se escuden detrás de votaciones secretas para podernos imponer cualquier capricho legislativo de cualquier naturaleza, y además para evadir la responsabilidad por el sentido de sus votos. Eso nos parece que es claro, que es meridiano, que tiene que ser reivindicado, y que con independencia de otras consideraciones se tiene que reivindicar que el Congreso del Estado y estos diputados del PAN que se dicen pro vida, aunque han dado patentes pruebas de que no lo son, sí, que estos diputados, pues, si son pro vida, si verdaderamente creen en la vida y creen en la democracia y creen en la transparencia y creen en la rendición de cuentas, pues promuevan la acción de inconstitucionalidad a efecto de que se enmiende este entuerto y se proceda a la reposición de este procedimiento de cara al público, de cara a la sociedad y respetando el orden constitucional. Quiero decirles también que hemos expedido un documento a cada diputado de esta legislatura, donde les estamos pidiendo, pues obviamente, que el Frente Nacional por la Familia consideramos crucial abordar este asunto en un encuentro directo con los representantes del Congreso del Estado de Aguascalientes, con ellos mismos, y pedirles sobre todo trabajar juntamente en la modificación legislativa, pues se ha generado diversas reacciones y opiniones en la sociedad, y que es fundamental dialogar para comprender plenamente el impacto de esta situación que se está dando en la sociedad, desde luego. Se les ha entregado una carta a cada uno de ellos, personalmente, se les ha visitado, no hemos tenido suerte en platicar con ellos de frente. Sin embargo, bueno, hay documentos y viene esta rueda de prensa que gracias a ustedes, a los medios de comunicación, pues queremos llegar hacia con ellos y buscar alternativas para que esto se pueda disminuir, desde luego. Pero pues desafortunadamente o tristemente no hemos tenido respuesta alguna. Sabemos que se vienen tiempos de elecciones y bueno, tenemos por ahí nosotros una página que se llama Actívate, donde nos respaldan más de 15,000 firmas, y lo puedo demostrar, que nos están apoyando sobre todo, y pues necesitamos que la sociedad de Aguascalientes, pero sobre todo la parte legislativa, pues claro, que eche para atrás la manera en que se llegó a la votación, ¿verdad? Entonces hemos tenido ese encuentro también por parte del gobierno del Estado, buscando diferentes maneras para poder trabajar en ello, y obviamente hacer una mancuerna para llevar a cabo que se lleve abajo esta situación de la despenalización del aborto, pero hemos tenido muy poca respuesta o casi nada. Nos han dicho que está trabajando la parte jurídica, nuestros abogados también han estado de la mano con ellos, pero no hemos tenido respuesta. Razón por la cual que, bueno, pues gracias a ustedes, los medios de comunicación, pues queremos llegar, que se impacte en nuestros legisladores, sobre todo la sociedad, que se dé cuenta que necesitamos unir esfuerzos para Aguascalientes, porque obviamente este es un problema no solo del aborto, sino que se abre la puerta
a otro tipo de actividades que son destrucciones para la familia, sin duda alguna, y para el ser humano, ¿verdad? Ya veíamos por ahí algunas clínicas abortivas que ya se están ofreciendo aquí en Aguascalientes por 2,800 pesos, hacen ese tipo de trabajos, en fin. Decía por ahí el doctor Galaviz en un momento de una rueda de prensa que tuvieron por ahí, que el equipo de médicos, y esperemos que así se siga considerando, pues que ninguno de sus médicos estaba preparado y no querían hacer ese tipo de situaciones del aborto aquí en Aguascalientes. Pero sin duda alguna que, por otro lado, estas clínicas que vienen manejadas por empresas que le invierten muchísimo dinero, pues obviamente viene a afectar aquí a nuestra ciudad y a toda América, ¿no? O a todo el mundo. Sabemos que el negocio del aborto es impresionante. Pues algo más. Sí, don Jaime, en caso de no haber respuesta, don Jaime, esto tendría repercusión, como usted mencionaba, pues es un año electoral. ¿Tendrá repercusiones en el caso de ustedes Sí. para las elecciones? Entonces, un llamado. Sin duda alguna que, bien lo decía ayer nuestro señor obispo, ¿verdad? Y se los comentaba al principio, pues buscar por quién dirigimos nuestro voto, pero hay que salir a votar, definitivamente, y buscar aquellos partidos o personas que, pues, que más o menos coincidan con lo que nosotros pensamos, porque obviamente pues es muy difícil. Y que claro está que buscaremos aquellas personas que verdaderamente están comprometidas con lo que busca y la lucha del frente, que es la vida, familia y libertades fundamentales. Esperemos que tengamos una buena respuesta a raíz de esto, del día de hoy, pues para poder sobre todo también apoyar a quien debe de ser apoyado, sin duda alguna. Y los que no, evidenciarlos. Definitivamente, ¿verdad? Nos prometieron en su momento, no nos han cumplido, no vamos a decir nombres, pero bueno, pues sabemos perfectamente que... Los de Acción Nacional son. No todos, pero sí por lo menos, y algunos otros partidos desde luego, ¿no? Por eso este documento que se les ha entregado a cada diputado ha sido personalizado, ¿verdad? Son 27, sí, 27, y a cada uno se le ha dejado escrito, con acuse de recibo, y bueno, pues esperemos que también ellos emprendan unas acciones favorables hacia la ciudadanía, ¿no? Y sobre todo a este tema tan importante, que es el aborto. Es un estado conservador, Aguascalientes es un estado pro vida 100%, y que, bueno, sí se decía por ahí, les toca a las familias trabajar en, claro que sí, pero no abremos las puertas al maligno, desde luego. Y esta es una puerta que, insisto, no solamente es el aborto, se abre a diferentes canales a la destrucción de la familia, ¿verdad? Las diferentes ideologías. Y sin duda son está en la decisión de los diputados realmente actuar de una forma distinta, porque toda esta legislatura está implicada. Entonces, si no se hace algo, pues sin duda están cooperando con el aborto. Definitivamente, por ahí nos comentaba la gobernadora en su momento, ¿verdad? Y nos decía, es que no pudimos hacer otra cosa, fue una decisión de la Suprema Corte, en fin, bueno, trajimos abogados, vino Rodrigo Iván, como nos dieron cuenta, platicamos con ellos, se les ofreció diferentes alternativas y es lo que estamos esperando, ¿verdad? Alguna respuesta por ahí de parte de ellos en la parte jurídica, y seguiremos presionando y seguiremos trabajando. Esto no termina, esto obviamente es un parteaguas que pues, nos ayuda a nosotros para seguir proponiendo y uniendo esfuerzos para que Aguascalientes sea un estado completamente pro vida, como bien se dice, no de dientes para afuera, ¿verdad? Oiga, mencionaba pues que ya empiezan a instalarse clínicas privadas para abortar aquí en Aguascalientes. Sí. ¿Por unos cuantos tienen conocimiento ustedes? Yo me di cuenta de dos. ¿De dos ya? Y en las redes sociales se están ofreciendo. Inclusive en un espectacular que nosotros manejamos o rentamos más bien, anunciando donde el embrión es persona, que es en López Mateos y en el Campestre. Bueno, pues también en esos mismos espectaculares, la parte contra, pues ahí ofrecían también ese servicio en la clínica y en el Facebook sobre todo. Pero lo que nunca les dicen a las mujeres o poco se los dan a conocer, o más bien no, es los daños colaterales que eso conllevan, ¿verdad? Definitivamente un aborto que es una situación fuerte, difícil de superar, no se supera, porque obviamente trae situaciones de angustia, de tristeza, de daños físicos, emocionales, psicológicos y demás. Entonces, la verdad es que es una puerta que está abriendo, y aunque la sociedad de Aguascalientes no lo permita, pues necesitamos invitar a todo el mundo de Aguascalientes a que se sume al Frente Nacional por la Familia, digamos, es que aquí es pro vida totalmente. Luchamos porque nuestras familias estén en paz en ese sentido, ¿verdad? Tenemos otros problemas aquí en la ciudadanía, o en Aguascalientes, en la sociedad, para ser exactos: la drogadicción, el número de embarazos de mujeres de 11 a 13 años que ha aumentado enormemente, el alcoholismo, en mujeres sobre todo también más aún, el haber
abierto o dado permisos a lugares donde se venda y se venda alcohol, como son los antros, enorme aquí en Aguascalientes, y estoy hablando territorialmente, hablando en comparación, Sin embargo, añádenle a esto la situación del aborto. Si viene la Feria de Aguascalientes, Feria Nacional de San Marcos, yo los invito a que recapacitemos y pensemos, ¿qué nos esperan? Claro que debemos de despertar de este gigante dormido que tenemos ahí como ciudadanía, y tenemos que actuar y exigirle a nuestros legisladores pues que actúen desde luego, ¿verdad? Porque obviamente detrás de nosotros, Frente Nacional por la Familia, pues venimos representando a muchísimas familias de Aguascalientes que somos pro vida totalmente. Jaime, la lista que publica la página del Frente Nacional por la Familia aquí en Aguascalientes de los diputados, ¿es verídica? ¿La constataron? Claro. Es de la página del Sí, de la Congreso. página del Congreso, Sí. que la bajamos, sí. O sea, constaron los nombres de aquellos son los que votaron. Sí, al menos pedimos los documentos a los 27 diputados, y sobre todo también estamos exigiendo en esa, como bien lo saben ustedes, en esa votación que se hizo, perdón. A ver, de entrada, los 27 son responsables, prima facie, ¿sí? Porque los 27 están aprobando la clandestinidad de una votación secreta, ninguno publicó su voto de forma previa, ¿sí? Ni nos hizo saber cuál era el sentido de la sesión privada que se iba a llevar a cabo, ¿sí? Los 27 están en un contubernio, ¿sí? Independientemente de cuál sea la narrativa que ellos quieran construir públicamente para tratar de diluir o exculpar su responsabilidad. Aquí los 27 son responsables. Que los diputados, particularmente del Partido Acción Nacional, han querido salir a desmarcarse y decir que ellos no lo aprobaron, no tenemos ninguna prueba de ello. Lo que tenemos es una prueba de una mala fe al haber actuado de forma clandestina. Sí, porque si quisieran haber votado a favor de la vida, lo habrían hecho de forma pública. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese es un tema claro y contundente. Ahora, si ellos quieren decir somos pro vida, bueno, aquí hay una alternativa. Igual que se les ha dicho en semanas pasadas que también podrían promover amparos, incluso acciones individuales, en función de su calidad de legisladores. ¿Sí? Ellos son los que están diciendo que son pro vida. Pero hasta el día de hoy no hemos visto ninguna acción clara en función de esto. Además de que aquí ha habido toda clase de arbitrariedades judiciales y hasta constitucionales. Aquí tenemos un derecho que no está en la Constitución, que nos está siendo impuesto a través de un amparo promovido por unas asociaciones civiles que no tenían derecho, acción, interés legítimo se les llama, a promoverlo, porque no se le está aplicando la norma. Y además, a través de un amparo están logrando la derogación general de una norma. Eso jamás se puede porque viola directamente la Constitución. El amparo siempre tiene efectos relativos, concretos, al caso concreto, solo a las personas en particular, ¿sí? Y resulta que nuestros 17 legisladores, ninguno es capaz de notar todas esas arbitrariedades. Y todos dicen, la Corte me obligó. Oye, la Corte no te puede obligar a legislar en un sentido definido. La Corte puede anular lo que tú legisles, pero no puede obligarte a legislar en un sentido determinado. ¿Me explico? Eso viola la separación de poderes. Y ninguno de nuestros 27 diputados puede decir nada de esto. ¿Por qué? ¿Sí? Porque son cobardes, porque son pusilánimes, porque son ignorantes. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Y hasta el día de hoy siguen escondiéndose, creyendo que por Navidad y Año Nuevo iban a poder evadir la responsabilidad. ¿Sí? Es un acto de una bajeza moral importante, pero bueno, aquí hay una forma de reivindicarse. Jaime, ante este escenario, también considerando la aceptada apreciación del licenciado Alas y del mundo de servir, si los diputados del PAN se han considerado casi por ciento pro vida ante esto, pues ¿cuál es la opción que tiene el ciudadano? Esa es la pregunta concreta. Bueno, Se ha manifestado que ante esto ya está entre la espada y la pared. Se han vertido muchas opiniones, pero en particular, Jaime, ¿cuál es tu punto de vista ante estas evidencias, no suposiciones? sin duda alguna que nuestra confianza y obviamente en que menos esperábamos era en ellos, y que de alguna manera han argumentado lo que hemos platicado en otras ocasiones, que bueno, que fue un mandato por parte de la Suprema Corte de la Nación y que no había para dónde hacerse. Si no lo hacía esta legislatura, lo iba a hacer la siguiente o lo iba a hacer la siguiente, y que de alguna manera era un mandato que no se podía evadir.
creo que sí pudieron haber manejado de otra manera, o al menos hacerlo públicamente. Desde luego, lo primero, el voto. En segundo, pues quiero decir lo que tuvimos un acercamiento con ellos, con alguna diputada en particular, y esperamos una reunión que se les estuvo pidiendo más de 2 meses, e inclusive nos ofrecimos nosotros a traer personas especialistas en el tema, sobre todo abogados de la Ciudad de México. Creo que ellos también lo hicieron, no creo, me comentaron. Sin embargo, nunca se dio esa reunión como se los pedimos. Entonces, argumentan lo que he dicho. Ya no podían hacer otra cosa, este era un mandato, no había para dónde hacerse. Creo que fue muy importante el hecho de que nos evadieron hasta cierto punto a nosotros, que no nos dieron la importancia como debería, porque de alguna manera nosotros nos sumábamos a ese esfuerzo que necesitábamos hacer, como ellos como legislatura y nosotros como ciudadanía, trabajar en conjunto para poder vetar esta situación. Sin embargo, señor Pepe, pues obviamente mi punto de vista es que no nos hicieron caso, no nos tomaron en cuenta, o fue muy insignificante la participación de nosotros hacia con ellos, y que creo que, pues perdón que lo diga, no nos valoraron a nosotros como Frente Nacional por la Familia, donde la ciudadanía viene representada en parte hacia nosotros, y seguramente pues insistimos y venimos a sumar esfuerzos, no venimos a golpearlos ni mucho menos, venimos a sumar esfuerzos para que esto tenga un brote positivo, desde luego, juntamente como sociedad y como legislatura hacia con ellos. Esperemos alguna respuesta, porque esto tiene un vencimiento que es el día 26 de enero, donde todavía pudiéramos hacer algo. ¿Qué otras acciones pretenden hacer? ¿Manifestaciones, marchas, no sé? Por lo ¿Plantones? pronto, No sé. por lo pronto, pues, seguir insistiendo en las redes sociales, seguir pedirle a la ciudad que nos apoye y les mande algún escrito a nuestros legisladores, ¿verdad? Donde necesitamos y confiamos en ellos, ¿verdad? Y seguimos confiando, porque bueno, como bien decía el licenciado Alan, Acción Nacional, en sus principios básicos, ustedes lo saben, es defender la vida desde la concepción hasta la muerte, y sin embargo creo que no se dio como tal, ¿verdad? Porque dicen, es que hubo un mandato, en fin. Lo han dejado muy claro nuestros abogados, sí fue un mandato, pero pudiste hacer esto y esto y esto otro. Sin embargo, seguiremos trabajando en ello, no tenemos pensado alguna manifestación o alguna marcha, creo que no es el momento, pero les estaremos informando durante estos días qué otras acciones vamos a seguir tomando y qué resultados se vienen a venir. Sí. En la cuestión electoral, insisto, ya el ciudadano ya no tiene para dónde hacerse. Bueno, definitivamente que si antes votábamos por partidos, ahora buscamos personas, pero pues ya se hizo una capiotada, en el buen sentido. Y creo que debemos de dar nuestro voto a quien mejor les convenga, desde luego, y a quien defienda los principios que nosotros estamos buscando. Y dices, bueno, pues ¿a cuál lado me hago? Perdón que le voy a decir estas palabras de mi rancho, pues al menos peor. Total, vámonos al que menos nos afecte, ¿verdad? Desde luego. Entonces, seguimos confiando también, déjenme decir, en Acción Nacional, desde luego, ¿verdad? Pero necesitamos que también ellos actúen y sobre todo pues se dejen de alguna manera apoyar por parte de la ciudadanía. ¿Qué hay también de todas estas leyes de matrimonio igualitario, terapias de conversión, que quieren que también ya sea una realidad aquí en lo local? No precisamente los de Acción Nacional, pero si ya pasó lo del aborto, fácilmente puede pasar un matrimonio igualitario, ¿no? A ver, es que por el mismo caminito nos van a querer imponer todo. Así es. Y este rollo de que la Corte legisla, porque es lo que está sucediendo, la Corte está legislando, y que nadie dice nada, si nadie cuestiona nada, nomás es, ya lo dijo la Corte. Oye, la Corte tiene que interpretar un librito que se llama Constitución, y lo que nos obliga a todos es la Constitución, más que lo que diga la Corte. Hay que tener cuidado ahí, y hay que tener mucho cuidado cuando la Corte se inventa cosas que no vienen en la Constitución, como está pasando con el tema del aborto, que igual pasó en Estados Unidos, pero el caso Roe versus Wade, que 50 años después tuvieron que decir, oye, es que esto no venía en la Constitución de Estados Unidos, igual que el aborto no viene en la Constitución mexicana. Pero si nuestros legisladores no acusan este indebido actuar, esta captura ideológica de la Corte o de los tribunales, que están siendo capturados por la ideología de género, por todos estos conceptos de la opresión heteropatriarcal que hay que combatir a partir de la subversión de la cultura normativa del patriarcado, toda esa narrativa, es una ideología. Eso no es lo que dice la Constitución, no es lo que dice la ley, es un relato, es una ideología.
pero que se ha vuelto la corrección política, lo que todos tenemos que pensar para ser buenas personas, o al menos lo que dicen estos grupos, ¿sí? Y con eso están imponiéndonos decisiones judiciales. Cuando tú ves la sentencia con la cual le imponen el aborto a Aguascalientes, no se menciona nada de lo que dice la Constitución, pero sí te habla de todas estas teóricas feministas que hablan en contra del patriarcado y la opresión del hombre sobre la mujer, toda esa narrativa, ¿sale? Entonces, si no vamos a denunciar la captura ideológica de los tribunales y no la vamos a combatir, ¿para qué queremos representantes populares? Entonces necesitamos ir a demandar que tener representantes populares que estén dispuestos a señalar eso y hacer respetar la Constitución, lo que todos hemos votado y lo que se ha legislado, no lo que nos quieran imponer desde una ideología particular. Ese es el problema que estamos enfrentando con todos estos temas, ¿sí? Porque la ley tiene que reflejar el acuerdo mayoritario de la sociedad en algún sentido, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y no los caprichos ideológicos de una minoría que logra capturar un órgano del Estado, ¿sí? Y que a partir de ahí nos impone a todos su particular visión de las cosas. Entonces prácticamente los legisladores están tomando más en cuenta la opinión de las feministas y grupos Es que así ni no- siquiera los legisladores, o sea, los legisladores se están doblando por ignorancia porque no se dan cuenta de cómo está operando esta ideología. Esta ideología captura la corte y a partir de la corte empieza a imponerle a todo el mundo lo que las leyes no dicen. Pero es que es al revés. La corte está para hacer valer lo que dicen las leyes, la Constitución, no para imponer cosas que no están en la Constitución como si vinieran ahí, ¿me explico? Ese es el juego que tenemos que apuntalar y nuestros legisladores tienen que señalarlo. Y si tienen que enfrentarse con la Corte, pues tendrán que enfrentarse con la Corte, porque en un sistema de pesos y contrapesos con división de poderes, el judicial no es un poder absoluto ni omnímodo, es solo uno más de los poderes. Y el activismo judicial es tan peligroso como tener un ejecutivo o un legislativo desbocado. Por eso dividimos los poderes, para que se contrapesaran unos a otros. Y cuando hay un exceso en el legislativo, lo atienden el ejecutivo y el judicial. Y cuando hay un exceso en el ejecutivo, lo atienden el legislativo y el judicial. Y cuando hay un exceso en el judicial, lo atienden el ejecutivo y el legislativo. Y aquí está habiendo notables excesos judiciales. Nomás en este asunto del aborto, un amparo que era improcedente por asociaciones que no tenían interés, porque no se le estaba aplicando en el Código Penal. Estamos de acuerdo que las personas morales no pueden abortar, ¿sí? Tenemos un amparo que además otorga deroga una norma general. Ningún amparo nunca deroga normas generales. El 107 de la Constitución es muy claro. La Constitución dice textualmente, si el amparo tiene efectos relativos, ¿sí? Tenemos además un procedimiento legislativo, que se inventan un procedimiento jurídico donde se inventan un derecho que no está en la Constitución. Tú revisas los 136 artículos de la Constitución y en ninguna parte te encuentras el derecho al aborto. En ninguna. ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? Hay un activismo judicial, hay una agenda que nos quieren imponer a partir de la captura de los tribunales, ¿sí? Y como el tribunal quiere imponerte esa agenda, no vale nada la ley, los procedimientos judiciales, la Constitución, es nada más lo que yo te quiero imponer. ¿Me explico? Pues eso tenemos que combatir. Pues bien, gracias a ustedes, agradeciendo de antemano su tiempo y su entrega para llevar a la sociedad nuestra voz. Muchísimas gracias, que tengan un buen día, muchas gracias.